Alrededor del 13.5% de los mexicanos con un nivel de posgrado, ¿sabe dónde vive? Pues sí, no vive en México, vive en los Estados Unidos. Este dato lo da una profesora, la profesora Luciana Gandini, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México. Y es un fenómeno que confirma lo que tanto se habla en México, la fuga de cerebros, y coincide también con el boom en el número de mexicanos que han alcanzado los grados de maestría y doctorado, que aumentaron de 354,000 en el año 2000 a más de 1 millón de personas 15 años después. Lamentablemente, como les decía, muchos de estos talentos pues no se quedan en México porque encuentran mejores oportunidades de desarrollo en el extranjero, en muchos casos en los Estados Unidos o en otros países. Vamos a platicar precisamente con la doctora Luciana Gandini, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también coordinadora del Seminario Universitario sobre Estudios de Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación. Doctora, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Salvador y Carla. Qué gusto saludarla, pues sigue la fuga de cerebros, seguimos exportando talento mexicano. Sí, así es. Este es un fenómeno que venimos evidenciando fundamentalmente en las últimas 2 décadas, podríamos decir, ¿no? Quizás lo que tendríamos que preguntarnos es por qué le denominamos fuga, ¿no? Sí. Y ahí yo particularmente soy bastante crítica de ese concepto, Sí. porque pues fuga significa escaparse, ¿no? Y claro, en realidad, como que huyes, ¿no? Exactamente, ¿no? Y en realidad, si fuera el caso, cualquier migrante, calificado o no calificado, se estaría fugando o escapando, o visto desde otro lado, cualquier migrante tiene derecho a migrar, ¿no? Claro. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es si esto es un problema o no es un problema para México. Claro. E independientemente de pensarlo como fuga o no, sí es cierto que estamos en niveles, tenemos un porcentaje de alrededor del 13%, pero que en el año 2000 llegaba casi al 20%. O sea, Entonces, se están quedando más mexicanos preparados. así es, lo que está sucediendo es, por un lado, que incrementó la cantidad de personas mexicanas que adquirieron un nivel educativo de licenciatura y fundamentalmente del 2000 para acá de maestría y doctorado. Es decir, nos hemos hecho más calificados, ¿no? La población en general. Y por ende, entonces, la población que migra también es más calificada. Entonces, quiere decir que o migran ya calificados, es decir, estudiaron y aquí no encuentran dónde insertarse o prefieren buscar opciones en otro lugar, o también sucede que migran para estudiar y no regresan, ¿no? Ya no Encuentran vuelven. otras opciones. Es un tema también que tiene que ver con los ingresos que se pagan en México, ¿no? Sí, digamos, es difícil encontrar una única causa, pero efectivamente, por un lado es el tema del ingreso, por otro lado tiene que ver con las condiciones laborales y también de la infraestructura que a veces disponemos, por ejemplo, para cierto tipo de ocupaciones, no tener la capacidad, un laboratorio adecuado, un espacio, hacer investigación, etcétera. Entonces, no es solo eso, ¿no? Es el ingreso, pero también son las condiciones, la infraestructura, y no hay que perder de vista que las personas calificadas también tienen proyectos migratorios vinculados con cuestiones familiares y personales, ¿no? Y eso también suma. Sí, sí. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carla Pulido. Buen día, Carla. ¿Qué países son los que captan a estos estudiantes? Mira, generalmente, mayoritariamente es Estados Unidos. Es decir, México tiene una relación de migración centenaria con Estados Unidos respecto a la migración en general y no es la excepción en relación a la migración calificada. Además, Estados Unidos tiene podríamos decir, una política de captación de talentos o de reclutamiento de personas calificadas, en primer lugar por becas que da para que vayan a estudiar a Estados Unidos y luego para retener a aquellas personas que le parece que sus capacidades o sus habilidades son interesantes o relevantes para su mercado laboral. Doctora, ¿en qué áreas del conocimiento es donde se está incrementando el nivel de preparación de los mexicanos? ¿Hay algún área en específico que destaque? Mira, en general lo que sucede con la migración es que migran personas vinculadas más al área de ciencias sociales, humanidades, administración, economía. Las áreas que son más relevantes o las áreas más significativas para la migración calificada, al menos para la literatura, para el estudio, son las que se llaman STEM, las de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? Porque son las que también el mercado global atrae en mayor medida. También hay mexicanas y mexicanos en ese tipo de áreas, por ejemplo en Estados Unidos, pero lo cierto es que tenemos menos presencia en ese tipo de áreas y más en otras, en las que te mencionaba anteriormente, ¿no? Claro, y
tiene que ver también, ya como decía usted, entre los múltiples factores, la falta de una política, digamos, de impulso a la ciencia en México, que a veces hace que estos busquen mejor, un horizonte mejor en Estados Unidos. Claro, ahí lo que nos tenemos que preguntar, y por eso decía al comienzo, si esto es un problema o no. Ajá. Porque quizás lo que tenemos que decir es, de acuerdo, tenemos un porcentaje importante de mexicanas y mexicanos que están fuera Que de se este van. país, Ujú. exacto, o que se van o que permanecen fuera, pero ¿para qué queremos que regresen o queremos que no se vayan? Ujú. Es decir, tenemos que ofrecer opciones adecuadas, idóneas en el mercado laboral, y eso, en primer lugar, y la otra es tener una política de capitalización de estos recursos Claro, humanos. claro. Los que estudiamos el tema de migración calificada, trabajamos con un concepto que se llama desperdicio formativo. Quiere decir qué tanto de estas habilidades que tienen estas personas son aprovechadas por el mercado laboral. Claro. Y lo que encontramos, primero estudiamos eso en el mercado de destino, en Estados Unidos, por ejemplo, y lo que vemos es que alrededor de 40% de estas personas mexicanas calificadas están insertas en ocupaciones que no se corresponden con su nivel educativo. Quiere decir que están sobrecalificados. Ujú. Ahora, cuando nos vamos a ver qué ocurre en México, los porcentajes no son tan diferentes. Ujú. Entonces quiere decir que, porque la primera preocupación era, ¿se van? ¿Y cómo puede ser que el mercado no esté capitalizando eso? Bueno, Ujú. seguramente encuentran otras opciones, decíamos mejores ingresos, Sí, mejor sí, sí. infraestructura, Calidad de vida, todo. calidad de vida, porque por ejemplo una migrante calificada me decía que en términos de ingresos no había tanta diferencia, pero que en la negociación que hizo para irse a vivir a Estados Unidos consiguió que le pagaran la universidad a su hija. Claro, Entonces, bien digamos, mejor. es un conjunto de estrategias de bienestar más complejo, ¿no? Así es. Ahora, México ha tenido siempre esta doble condición. Por un lado, exportamos talento, pero también captamos talento. También tenemos migración que nos llega de otros países, migración altamente preparada. Así es, este es un punto desde mi mirada muy relevante Ujú. y por eso yo insisto en esta cuestión de cómo hacer para pensar en políticas de capitalización de estos recursos humanos calificados. Así como Estados Unidos tiene un conjunto amplio de desarrollo, Ujú. México tiene políticas, a lo mejor no son tan integrales Ujú. o no están diseñadas de esa forma. Te menciono algunas, por ejemplo, el CONACYT beca estudiantes extranjeros para hacer maestrías y doctorados en México, Claro. pero después de eso, no, y digo no nos pide porque yo he sido una Ha estado en ese migrante programa. que Ujú. vine a estudiar aquí a México Sí. y no nos pide nada a cambio. Yo estaría muy gustosa de retribuir esta posibilidad de haberme formado en México. Claro. Otra opción son las becas para investigadores postdoctorales, que ya son personas que tienen doctorado Ujú. y que durante un año o 2 años se insertan en la UNAM o en otras universidades del país para hacer investigación. Es decir, tenemos también un porcentaje importante de personas que vienen a formarse o que están formadas y que debemos también capitalizar. En otras palabras, desde mi punto de vista, las políticas de capitalización de recursos humanos no tienen que estar centradas en lo territorial. Es Claro, decir, independientemente de dónde residan las personas, si son mexicanas y están fuera, o si son extranjeras y están claro. en México, creo que tenemos que pensar en cómo hacer para aprovechar todas esas capacidades. Y eso que dice usted es clave porque es el modelo que han utilizado muchos países, Estados Unidos entre ellos, pero también los países asiáticos que están captando talento de todo el mundo, pues los mejores del mundo los llevan a sus países para impulsar el desarrollo. Sí, y también casos como Filipinas u otros, donde Ujú. lo que hacen es desarrollar la política inversa. No Ujú. importa tanto que estas personas se vayan a otros países, lo que importa es que eso regrese en términos de remesas, en términos de flujo de conocimiento, de habilidades, de intercambio. Entonces, hay que pensarlo, me parece, desde ambos lugares, ¿no? De Sin duda. generar una política de atracción o capitalización, pero también de aprovechar el recurso humano que está fuera. Pues interesante estudio el que realiza la universidad a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Le agradecemos mucho, doctora Luciana Gandini, haber conversado con nosotros, datos que nos ayudan a entender mucho este fenómeno de la migración visto desde otra óptica interesante, sin duda alguna. Gracias, muy buenos días, Al doctora. contrario, muchas ¿El gracias. estudio dónde se puede consultar si la gente quisiera tener más datos? Mira, se puede consultar en la página del instituto, en nuestros perfiles están las publicaciones, Ujú. o también muy frecuentemente ahora es que tengamos páginas de investigación, es academia.edu, Ujú. y ahí en mi perfil personal están todas las Aparece. publicaciones con acceso libre. Perfecto, gracias, doctora. Al Muy contrario, saludarla. Muy buenos muy días. buen día. 7:49, ya se nos alargó un poco este bloque, pero nos vamos ya a la pausa para volver con más a la ciudad del mundo.